Primero una aclaración que creo que es bastante patente. Yo no soy Carmen San José, solo soy el presentador. Carmen lamentablemente no ha podido venir por problemas personales y bueno, simplemente por aclararlos porque bueno, aparecía en el cartel. Bueno, bienvenidas a todos y a todas al Foro Viento Sur. Creo que no es necesario justificar la pertinencia de montar un debate acerca de la cuestión de la sanidad en Madrid, ¿no? Estamos todos y todas siendo conscientes de la situación que hay aquí, ¿no? De ataques muy duros contra la sanidad pública, especialmente en este momento concentrados contra la atención primaria, ¿no? Sabemos que esto se da en un marco más amplio, ¿no? Del desmantelamiento de los estados del bienestar en toda Europa, pero es verdad que aquí en Madrid pues adquiere como unas características especiales y militantes por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, como con intentos, ¿no? de militantes de convertir la sanidad en una distopía thatcheriana. Sin embargo, lo que ha traído la cuestión de la sanidad a la esfera pública no han sido los ataques en sí, sino la respuesta ciudadana que ha habido, ciudadana y también por parte del personal sanitario, que es lo que ha hecho que se rompiera el pequeño cerco de movilizaciones que empezaron hace un par de años con la cuestión de la reapertura de las urgencias extrahospitalarias y que se ha convertido en un fenómeno pues social y en una cuestión política que está en el primer orden del día en la Comunidad de Madrid, ¿no? Llevamos con varias semanas de huelgas de médicos y médicas de familia y pediatras y movilizaciones ciudadanas de masas que son las más grandes que ha habido en la Comunidad de Madrid en los últimos años, junto seguramente a las del movimiento feminista. Además, el ciclo continúa. Comentarán mejor las compañeras que se está preparando una consulta ciudadana para finales de marzo y, sin duda, también las elecciones serán un punto también importante en el desarrollo como de esta lucha. Sin embargo, hay una pregunta que no solo es una pregunta que sucede aquí en Madrid, sino también está sucediendo en otros contextos, ¿no? Como por ejemplo, en la lucha que está habiendo en Francia contra el plan de pensiones. ¿Cómo convertir una cuestión que es un clamor social en fuerza que permita como parar los ataques que se nos vienen encima, ¿no? Yo creo que es una pregunta pertinente y que está bien que las personas que están luchando en primera fila y construyendo la lucha también puedan como dar su opinión sobre las cuestiones más de fondo, sobre cómo luchar, qué obstáculos hay por delante, qué dificultades y también qué perspectivas. Y bueno, y por eso hemos traído al foro algunas de las protagonistas de estas luchas que paso a presentaros directamente. Está Diana, que es sindicalista del MATS y enfermera en el 12 de octubre. Está Edith, que es médica de familia y activista en defensa de la sanidad pública, y está Marce, que es pues miembro de la plataforma en defensa de la atención primaria y los SWAP de aquí del barrio vecino de Arganzuela. Y sin más, pues doy paso a las compañeras. La dinámica es bastante clásica, van a intervenir las tres y luego abriremos una ronda de debate con el público. Vaya. Pues muchas gracias por invitarme a participar en este foro. Cuando supe que no iba a poder estar Carmen San José, la verdad es que me dio pena porque bueno, la conozco y la he visto también compartir su visión y su panorámica un poco histórica y de contexto que de alguna forma explica el momento al que hemos llegado ahora y que ha dado lugar a estas movilizaciones. Y me parecía interesante también poder aportar esta visión más global. Así que no lo voy a hacer de forma tan lúcida como ella, pero tras consultarlo con ella y con los organizadores sí que voy a dar unas pinceladas un poquito más de contexto, históricas, de lo que nos ha traído hasta aquí. Y luego, al final, voy a aportar algunos puntos que yo creo que son clave de cara al futuro de la movilización ciudadana, que vienen más de mi experiencia y de mi vivencia como profesional, ¿no?, del sistema público de salud, de la atención primaria,
y también como activista en defensa de la sanidad pública y especialmente involucrada en los últimos meses en la lucha contra el desmantelamiento de lo que es la urgencia extrahospitalaria madrileña, también como profesional implicada dentro del mismo. En esta parte inicial de contexto voy a aportar algún elemento pues, de leyes, aunque sea un poquito más arduo, y a tratar en 3 ámbitos, ¿no? Un ámbito más internacional, global, el ámbito estatal y el ámbito regional de lo que es la Comunidad de Madrid, aunque iré intercalando unos y otros por una cuestión, vamos, de seguir una línea más o menos cronológica, aunque no sea estricta, ¿no? Pero los 3 ámbitos tienen algo en común, que es, como se ha señalado, esas políticas neoliberales que arrancan en los años 80 del siglo XX con los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en el Reino Unido, y que van expandiéndose, implementándose a lo largo del tiempo de una forma a veces más explícita y de una forma a veces más sibilina o más oculta, pero que tienen un impacto importantísimo en la salud de la gente y en lo que es los sistemas de servicios públicos, tal y como lo conocemos y tal y como se encuentran hoy. Entonces, arrancando de esa época, de lo que son los años 80 del siglo XX, en el año 1986, pues hay 2 hitos importantes, ¿no? Por una parte, lo que es la entrada de España en la Unión Europea, y por otra parte se aprueba la Ley General de Sanidad. El sistema sanitario que existía en España antes de la transición, o sea, durante el franquismo, aunque habréis oído decir que se debe este sistema sanitario a la época franquista, es totalmente falso, ¿no? Lo que había durante el franquismo a partir de los años 40 y que llegó con bastante retraso con respecto a otros países europeos, era un seguro obligatorio de enfermedad que estaba vinculado a cotizaciones a la seguridad social y que dejaba excluida de la atención sanitaria a grandes masas de la población, especialmente la más vulnerable. Entonces, el sistema sanitario, tal y como lo conocemos hoy en día, realmente viene de esa primera legislación importante, que es la Ley General de Sanidad, que plantea un cambio de modelo, y es un cambio de modelo al que se llega gracias también a la movilización social y a la lucha social de muchísima gente, que es el cambio a un sistema nacional de salud tipo Beveridge, que se llama, que es el que venía del Reino Unido, que es un sistema que aspira a ser universal y bueno, a dar cobertura a toda la población, ¿no? Es en esta ley en la que se establece también la atención primaria como eje vertebrador del sistema. Y no es casualidad, porque poquitos años antes, en 1978, en la conferencia de Alma-Ata, es cuando se establece la atención primaria como una parte esencial de cualquier sistema público de salud que aspire a ser equitativo, universal y de calidad. No obstante, esta primera legislación, en 3 artículos, ya contemplaba en cierta medida la entrada de la sanidad privada. Pues bien fuera de hospitales privados generales, integrados en el Sistema Nacional de Salud, o de conciertos. Se va implementando y desarrollando todo este sistema de atención primaria en el segundo lustro de los años 80, el primero de los 90, pero las agresiones a lo que es el sistema público no tardan en aparecer, teniendo en cuenta ese contexto de políticas neoliberales que había internacional, ¿no? Entonces, la que hay más marcada y que supone un hito es en 1991 el informe Abril-Martorell, que viene de una comisión en el Congreso que se reúne con la excusa de la ineficiencia del Sistema Nacional de Salud, que es uno de los discursos que va a haber encima de la mesa siempre para desprestigiar lo público
por parte de la política neoliberal. Este informe reúne una serie de recomendaciones que ya marcan claramente una dirección hacia la entrada del sector privado en la sanidad pública y hacia la desregulación del mismo y la flexibilización laboral dentro del sistema. Digamos que ese informe parece que se queda en un cajón, pero no es así, y es lo que luego se va a ir recogiendo en las progresivas legislaciones que van a ir aprobándose, ¿no? La más importante es la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, gracias a la cual se han podido tomar todas esas políticas privatizadoras de la que va en primera línea la Comunidad de Madrid, ¿no? Y que es una reivindicación del movimiento en defensa de la sanidad pública, su derogación desde hace un montón de tiempo y una promesa del actual gobierno que me imagino que se va a quedar en el tintero como tantas otras, ¿no? Seguimos con esta línea cronológica. En el ámbito, digamos, más internacional, en los 90, en el año 95, la Organización Mundial de la Salud aprueba el Acuerdo General de Comercio y Servicios, creo que es, ¿no? Que luego tiene diferentes rondas de negociación y que afecta también de forma clara a múltiples servicios y entre ellos los servicios públicos, aunque hacen constar que queda excluida la atención sanitaria a pacientes, pero lo sanitario es mucho más que la atención sanitaria en un momento puntual. Entonces abre la puerta a la mercantilización, pues, de la investigación, de la lavandería, de un montón de servicios que se prestan en torno al sistema sanitario. En esta misma línea van también los acuerdos multilaterales de comercio, como el TTIP, o la directiva Bolkestein, que fue muy contestada también dentro de la Unión Europea y de la que se dejó fuera justo esa parte de la asistencia, gracias también a la presión social, pero que están ahí como amenazas y forman parte de ese contexto global que luego se traduce en el ámbito estatal, ¿no? Damos un pequeño salto en el tiempo. En el año, a inicios del 2000, se completa lo que es la transferencia de competencias a las comunidades autónomas. Y luego se van implementando esas medidas privatizadoras en diferentes regiones, ¿no? Que luego voy a comentar brevemente también. Y en el año 2008, con el estallido de la crisis, tenemos un nuevo cambio importante en todo lo que son las políticas sanitarias, porque en aras de cumplir el Pacto de Estabilidad Presupuestaria de la Unión Europea, los países, especialmente los países europeos, pero especialmente los del sur de Europa, son sometidos a unas políticas, unos planes de ajuste estructural, ¿no? Y de austeridad brutales, que suponen unos recortes tremendos que tienen un impacto importantísimo en la vida de la gente y en el servicio sanitario público, con, pues, reducción del número de camas, expulsión de profesionales del sistema, deterioro de la calidad asistencial. Y todo esta política de ajuste estructural la sufre en mayor medida, la sufre todo el sistema, pero en mayor medida la atención primaria, que es siempre como el patito feo, ¿no?, de la sanidad, es la que se lleva menos recursos, a pesar de ser el alma del sistema, porque es lo que permite mantener la equidad y la universalidad dentro del sistema. En ese contexto de recortes y de la crisis, cabe recordar también la modificación del artículo 135 de la Constitución española, con nocturnidad y alevosía, ¿no?, que pone el pago de la deuda por encima de cualquier otro tipo de política social. Y también dentro de este marco, la Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que nuevamente supone un ataque tremendo al Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque lo que plantea de facto es volver a un sistema vinculado a la seguridad social.
O sea, lo que era un sistema que aspiraba a ser universal se vuelve a vincular a cotizaciones y expulsa automáticamente del sistema a muchísimas personas, entre ellas 800.000 personas aproximadamente migrantes que pierden el derecho a la asistencia sanitaria y que todavía no se ha recuperado pese a las leyes de equidad, entre comillas, y a los múltiples cambios legislativos que han venido implementándose. Cabe decir con esto que todas estas medidas que voy comentando han sido tomadas por gobiernos, en ocasiones del Partido Socialista, del PSOE, y en ocasiones del Partido Popular, con apoyo del PSOE, como es la Ley 1597, que fue aprobada durante el gobierno de Aznar, pero con apoyo del PSOE y de otros partidos políticos. La Ley 16/2012 constituye la mayor agresión al derecho a asistencia sanitaria y a la universalidad del sistema desde el año, desde que se pone en marcha, ¿no? Y bueno, después de este marco así más de contexto global, hablando en concreto de la Comunidad de Madrid, ¿en qué se traduce aquí, dentro del sistema madrileño? Bueno, pues en que de todo el presupuesto de sanidad de la Comunidad de Madrid, aproximadamente la mitad va a la privada directamente. Esto lo ha estudiado Audita Sanidad, el último año del que tenemos datos es de 2018, pero iba ya un 49,4% de ese presupuesto a la sanidad privada. O sea, a la industria farmacéutica, a conciertos, al convenio con la Fundación Jiménez Díaz, a los modelos de colaboración público-privada. Que estos dos modelos son los modelos PPP y PFI, que los habréis oído nombrar un montón de veces, y de los cuales dispone de 7 hospitales de modelo PFI y de 4 hospitales de modelo PPP, ¿no? La Comunidad de Madrid. La diferencia es que en los PPP, o sea, en todos la construcción la lleva una empresa privada y todos los servicios, digamos, que no son sanitarios también, pero en los modelos PPP también es la empresa privada la que gestiona y contrata a los profesionales sanitarios. Es la comunidad autónoma que más dedica a la privada y que más se ha orientado a la privada. Y, sin embargo, la atención primaria para el año 2023 está en un 10,73% del presupuesto, que es la dotación presupuestaria más baja de todas las comunidades autónomas del ámbito estatal. Y muy, muy lejos del 25% que se está pidiendo en las movilizaciones y también en la huelga de médicas y médicos de atención primaria. Y podríamos decir que la última agresión, está continuamente sufriendo agresiones, o sea que es difícil marcar la última, pero dentro de las últimas estaría la aprobación de la ley Ómnibus, ¿no? Que aparte de afectar a otros muchísimos ámbitos, como puede ser el ambiental, también supone una nueva vuelta de tuerca a este modelo neoliberal, ¿no? Permitiendo al derecho privado gestionar toda la compra de bienes y servicios, y además entrando en un claro conflicto de intereses porque permite a esas propias empresas entrar dentro del mismo sistema de organización y gestión. Y entrando en la contratación, se está llevando ahora una denuncia también por la contratación menor que lleva la Comunidad de Madrid, impulsada desde Audita Sanidad, porque la friolera del 99,97% de la contratación de la Comunidad de Madrid se hace vía contrato menor, es decir, adjudicación a dedo. Y hay indicios claros de irregularidades y de corrupción en toda esta millonada de dinero que se va a dedo por los contratos menores, ¿no? Las consecuencias de todo esto pues son, por una parte, económicas, ya hemos hablado de los recortes presupuestarios, ¿no? Pero también el aumento de la participación económica de la población
en la sanidad, mediante la retirada de prestaciones farmacéuticas o de otro tipo, y la incentivación del coger seguros privados, ¿no? También son sanitarias, ¿no? Por una parte, la orientación de todo el sistema, que debería ser un sistema orientado a la salud, se orienta a la enfermedad. Pero también en la reducción de costes, la pérdida de calidad asistencial, la flexibilidad, la precariedad laboral y la expulsión de profesionales continuada del sistema, la disminución de la inversión en recursos públicos, la privatización de la provisión, como hemos dicho, y la desregulación de todo el sistema. Se produce también una redistribución de poder. ¿A favor de quién? A favor de los lobbies, a favor de la industria y a favor de las aseguradoras. Y tiene también sus efectos socioculturales, digamos, más en el ámbito individual, de cómo integramos todo eso también, cómo se convierte la salud en algo de consumo, en algo que pedimos y que utilizamos de una manera sin ser muchas veces conscientes de que es un derecho, ¿no? El derecho a la salud y el derecho a la asistencia sanitaria, y que se está vulnerando de forma continuada. Y para concluir, las reflexiones que vamos a compartir en relación con la lucha por la sanidad pública aquí en la Comunidad de Madrid. Bueno, tengo que decir que yo he vivido muchos años fuera, ¿vale? He trabajado siempre con exclusividad para el sistema sanitario público, pero hasta septiembre de 2020 he vivido en La Rioja, aunque siempre he estado implicada allí en la Marea Blanca y en la lucha en defensa por la sanidad pública. Pero he de reconocer que me pierdo un poco todavía en el contexto madrileño de luchas en defensa de la sanidad pública. En parte porque es más grande y es un contexto más complejo, pero también percibo que hay más protagonismos, más divisiones y más cuestiones en juego, de las cuales seguro que vosotras compartís mucho mejor, pero que a mí se me escapan, ¿no? Estaba trabajando, renuncié este fin de semana a mi empleo como médica en la urgencia rural. Estaba trabajando en un punto de urgencia rural en la Sierra Norte de Madrid, donde vivo, y he estado todos estos meses muy implicada en la lucha contra el desmantelamiento de este servicio y, bueno, también poniendo en marcha allí encuentros pues, con vecinas y vecinos, asambleas que empezaron siendo semanales, ahora se han distanciado un poquito más, y bueno, un debate conjunto y colectivo para determinar acciones en defensa del servicio público allí, y también para seguir un poquito trabajando en este sentido. Y desde esta experiencia, pues un poco claves que quería apuntar para el debate después es, en primer lugar, igual un prerequisito, un punto de partida, que es siempre el mirar por lo común y el aparcar un poco esos egos y esos protagonismos que a veces son una piedra en el camino, ¿no? Para poder avanzar en la movilización y que suponen un desgaste para quien está implicada en esas luchas. En segundo lugar, documentar y comunicar con claridad lo que pasa. Por poner ejemplos, pues en el caso de la urgencia extrahospitalaria se ha estado llevando un registro exhaustivo promovido por las propias trabajadoras de las faltas de personal y de posibles incidentes de seguridad que se han dado en la atención de urgencias por la falta de personal y el desmantelamiento del servicio, que en el caso de las zonas rurales, en el caso de las urbanas ya se había procedido a su desmantelamiento en el año 2020, pero había funcionado sin ningún tipo de problemas hasta finales de octubre de este año, ¿no? Entonces, recopilar información o la investigación que he comentado antes sobre la contratación sanitaria y difundirla en términos legibles y que hagan tomar conciencia sobre eso, ¿no? Me parece fundamental el tejer redes de apoyo y redes de lucha o fortalecer las que ya hay cuando ya las había de antemano, en cada barrio y en cada pueblo, pero también en el ámbito regional y en el estatal, porque hay amenazas que son comunes a otras comunidades autónomas. Y también dentro del ámbito de la atención primaria y del ámbito de la atención sanitaria, establecer estas redes como una forma de resistencia, que esto lo hemos hablado también con otros y otras compañeras, ¿no? Que en las situaciones tan difíciles que hay a veces de demanda asistencial, de frustración por no poder dar la atención que creemos que se debe dar y demás, ¿no? Pues buscar
espacios, buscar red y empezar a generar un trabajo que sea más propositivo y que escape de lo que impone el propio sistema. Y vinculado con eso, aprovechar los resquicios que nos permite en este caso la atención primaria y que son competencias que están reconocidas dentro de la atención primaria, pero que están abandonadas dentro de ese enfoque hacia la enfermedad del sistema. ¿Vale? ¿Y de qué competencias hablo? Que son fundamentales y que están reconocidas además dentro de la cartera de servicios del sistema madrileño de salud. Pues la acción comunitaria en salud y la promoción de la salud, ¿vale? Como parte importantísima de la atención primaria. Cuando hablamos de promoción de la salud, lo que estamos hablando es de dar poder a la gente para que sea capaz de modificar sus condiciones de vida que impactan sobre su salud. Y está reconocido como uno de los ejes y uno de los pilares de trabajo dentro de la atención primaria. Otro sería la abogacía en salud, que es la responsabilidad que tenemos todas las personas, pero especialmente los y las profesionales sanitarios, de defender el sistema público de salud y de defender la salud de las personas a las que atendemos y su derecho, ¿no?, a la asistencia sanitaria. Y en ese sentido, generar espacios de acción comunitaria y redes en ese ámbito también pueden ayudar en este momento. Otra posible estrategia a debatir serían estrategias de desobediencia civil, que no es la primera vez que se implantan ni que se llevan a cabo. O sea, por ejemplo, yo recuerdo cuando me estaba formando como especialista que hicimos desobediencia civil muchos profesionales para hacer certificados e informes a personas que estaban en situación administrativa irregular y permitir que se les regularizara la situación, haciendo constar que les habíamos ofrecido atención sanitaria en centros sanitarios. Eso es desobedecer a una norma injusta, ¿no? Y en el contexto actual, o sea, por supuesto, desobedecer, como se está haciendo en estos días, a la censura sistemática y la amenaza sistemática a quienes defienden el derecho a atender con calidad y con dignidad a la población. Y habrá que pensar también si hay otro tipo de acciones en este sentido que pueden ser más confrontativas que se puedan llevar. Y también, por último, buscar estrategias conjuntas pues, con organizaciones, con colectivos, con personas en el territorio que están trabajando ya con esto desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, como que a veces cuando empezamos una lucha también o coge fuerza, nos olvidamos de otras que están ahí, que vienen de antes, ¿no? Y ser cuidadosos con esos procesos creo que también es importante. Yo voy a hablar un poquito de las características que tiene esta movilización y las voy a comparar un poco con la movilización así más importante que ha habido en los últimos años, que fue en el 2012, porque hay cosas que son muy parecidas y hay cosas en las que se diferencian, ¿no? Y luego voy a, un poco como Edith, a dar las propuestas que desde el sindicato MATS pues intentamos llevar a cabo, ¿no? Bueno, pues eso, en el 2012 hubo una movilización importante, ¿no?, que fue porque fue un ataque directo a la sanidad pública. Intentaron privatizar 7 hospitales de golpe y fue como demasiado cantoso, ¿no? Ahora la estrategia es totalmente distinta. Ahora no te privatizo directamente, ahora deterioro la sanidad pública para que la gente termine hasta las narices y el que pueda pagarse un seguro privado se vaya a la privada y que, bueno, que se colapsen los hospitales. O sea, es otra estrategia totalmente distinta, ¿no? ¿Por qué esta vez ha ido contra la atención primaria? Me parece que es importante tener en cuenta lo que decía la compañera, ¿no? Es la puerta de entrada al sistema público. Tiene como fundamental la prevención y la promoción de la salud. ¿Y eso qué es lo que hace? Que si no existe una atención buena en atención primaria, el gasto hospitalario aumenta. Además de que se colapsan los hospitales, que es lo que estamos viendo ahora con el cierre de los SWAP, ¿no?, que vas a una urgencia hospitalaria y tienes que estar 13 horas esperando en el hospital a que te atiendan. Encima de eso, estás aumentando bestialmente el gasto hospitalario. No es lo mismo, yo trabajo en quirófano ahora mismo, entonces no es lo mismo que a ti te operen de una hernia inguinal cuando te la ha visto tu médico de cabecera hace una semana, porque el tiempo de quirófano, las mallas que te ponen, el tiempo que a lo mejor puedes estar hospitalizado, que lo mismo te vas a tu casa en el mismo día, no es lo mismo eso que te pille una hernia inguinal dentro de 4 meses, que ya nos vamos a tiempos de quirófano mucho más altos. O sea, es algo exagerado, ¿no? Entonces, esto les sirve como excusa para decir que el sistema no funciona, que el sistema no se puede mantener
y entonces eso, pues la gente aumenta los seguros privados. Ahora mismo hay como un 38% de la población madrileña que ya tiene seguro privado. Seguros privados que lo mismo te cuestan 50 euros al mes, que eso no te va a arreglar para nada, pero bueno, 38% de la población madrileña ya tiene. Eso hace que ellos puedan justificar que tengamos más conciertos con la sanidad privada, que incluso hagamos externalizaciones y eso, lavanderías o servicios que no consideran sanitarios, se les ceda directamente a empresas privadas, y está justificado, ¿no? Porque no funciona la sanidad y hay demasiado gasto. Me parece, o sea, voy a dar un datito. Yo estuve 6 años trabajando en Chile. En Chile el sistema neoliberal es a saco, la sanidad pública no existe, es un poco beneficencia. El sistema que lleva toda la voz cantante son los hospitales privados, ¿no? Entonces ahí se ve muy claro lo importante que es la atención primaria, porque allí no existe la atención primaria. O sea, directamente no hay. Tú puedes pedir cita con tu médico, digamos, con un médico general, ¿no? Pero te la pides tú, pero si te duele la garganta y consideras que es mejor que te vea un otorrino, pues tú te pides tu cita con el otorrino, no pasas por un médico. Obviamente no es un médico, el generalista no es un médico que te conozca y que te lleve una continuidad, no existe eso, ¿vale? Entonces es interesante porque, claro, si nos vamos a que el oligopolio de la sanidad lo tienen las empresas privadas, al final a ellos lo que les interesa es que estemos enfermos. Es lo que dice Edith, de que estamos mirando hacia la enfermedad y no hacia el cuidado, ¿no? Les interesa eso, que estemos enfermos, porque no es lo mismo, es lo que les da dinero a ellos. Al final, la atención primaria, el otro día en la concentración Mar Noguerol hizo un apunte que me parece como súper importante, ¿no? A tener en cuenta. La atención primaria aumenta el 28%, o sea, al no tener atención primaria aumenta el 28% de hospitalizados y aumenta el 25% de mortalidad. O sea, es como si tuviésemos ahí un medicamento maravilloso, que lo dijo con estas palabras, un poco más o menos, ¿no? Un medicamento maravilloso que no lo estamos aprovechando. O sea, es como, no, déjalo, nos la destrozamos y directamente a los hospitales, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la diferencia que hay entre aquella forma de intentar privatizar o acabar con el sistema público de salud y la que estamos viviendo ahora, ¿no? En aquellos días fue directo y ahora pues la están deteriorando de otra manera. En el 2012 fuimos los trabajadores los que empezamos a salir a la calle, porque fue a los que se nos comunicó un día: se van a vender los hospitales, ¿no? Y entonces intentamos informar a la población de lo que estaba pasando y la mayoría de los usuarios tuvo muy buena respuesta, ¿no? Y porque confiaban en el sistema público, porque funcionaba. Y nos unimos y pudimos pararlo de aquella manera, ¿no? Porque han seguido cargándose las cosas poquito a poco, han seguido sobrecargando a profesionales, han seguido... Bueno, ahora no, ahora son los vecinos los que han empezado las movilizaciones. Gente como Marce, que está en plataformas, ¿no? Lleváis desde el 2020. La manifestación del 13 de noviembre no fue de la semana antes, o sea, esa manifestación han sido 2 años de jueves juntándose en las puertas de los centros de salud en muchos barrios de Madrid, ¿no? Y eso al final es crear un tejido y que la gente nos vayamos conociendo, veamos que el de aquí también piensa lo mismo que yo, vamos a movernos, y entonces eso es lo que hace que al final se junte tanta gente en la calle, ¿no? Entonces, pues eso al final es como en aquella época fuimos los trabajadores, ahora están siendo los vecinos los que han empezado, pero sí que es verdad que tienen en común que todos son movimientos autoorganizados, ¿no? No hay nadie que sobresalga por encima de otra persona, los protagonistas son los activistas, no hay plataforma, o sea, no hay sindicatos ni partidos políticos, la gente somos las que gestionamos el tema, ¿no? Y bueno, y luego con respecto a lo otro, las propuestas, pues como sindicato MATS somos un sindicato social, entonces consideramos importante eso, las movilizaciones, el tejer redes sociales, el implicarnos con los movimientos vecinales. Ahora mismo mañana hay una huelga en atención primaria, que se van a hacer paros de 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Se llama a la población a que intenten ir a los centros de salud para hacer conexiones con los profesionales, para estar informados, para poder apoyar en lo que sea, ¿no? Luego está la huelga de los SWAP,
que la llevamos haciendo también mucho tiempo, que tampoco tiene mucha visibilización, pero llevamos 2 meses, ¿no?, de huelgas de SUAP, 3 meses de huelga en atención primaria, hay huelga de médicos hospitalaria el 1 y el 2 de marzo. Y luego una cosa súper importante que es la consulta ciudadana, que Marce hablará luego más de ella, pero bueno, que la idea es intentar unir a todos los actores, ¿no?, de esto, que al final somos los usuarios. Yo hablo como usuaria porque, independientemente de que sea profesional sanitaria, me parece que que me afecta más como usuaria que como profesional, o sea, eso es así. Entonces, y luego, pues nada, también tener un poco enfoco en las elecciones, porque es verdad que aunque el problema de esto viene del sistema en sí, ¿no?, ya he hablado de la 1597, de algún artículo de la Ley General de Sanidad que también se las trae, a pesar de eso, ¿no?, es verdad que ahora mismo un cambio en la comunidad sería muy favorable, porque si vuelven a salir los que están ahora, sería algo como así, como una desmotivación total de la gente que está en las calles, ¿no? Y eso por un lado, y luego por otro, que si entra otro gobierno distinto, estaría como más condicionado, ¿no?, a hacernos un poquito de caso, porque la situación está como está en las calles. Y luego también me gustaría decir, que le estaba comentando antes al compañero, que yo veo difícil, en atención primaria a lo mejor lo veis un poquito mejor, yo no lo veo tanto, a nivel de trabajadores, esta vez los trabajadores sanitarios están un poco desmotivados en general, o sea, no hay una movilización muy grande por parte de los trabajadores sanitarios, eso sí que es. Entonces, lo interesante sería eso, crear estrategias conjuntas, intentar que, gracias a las movilizaciones y al calor de esas manifestaciones que te pueden animar un poquito, ¿no?, que al final fuéramos rescatando a los profesionales. La consulta ciudadana sería un buen punto, por ejemplo, de unión. Se van a poner mesas en los hospitales, entonces ahí entraríamos nosotros, por ejemplo, como sindicato, el intentar movilizar a nuestros trabajadores a que colaboraran con esas mesas, a hacer turnos y a todo eso, ¿sabes? Igual que el tema de repartir propaganda o informar a la gente, a los vecinos, pero eso a mí me parece que es lo que va a costar en este momento. Buenas tardes. Quiero dar las gracias a Viento Sur, porque resulta que en esta mesa somos todas mujeres las ponentes, que eso no suele pasar. Y también quiero dar las gracias a compis de aquí de Arganzuela que han venido y me hace mucha ilusión. Bueno, a ver, voy a comenzar. Mi exposición es porque, como dentro de la militancia, te hace tener quizá un análisis, una perspectiva un poquito más allá que si no militara en ningún sitio, ¿no? Entonces yo voy a intentar pues hacer un análisis desde el movimiento vecinal, en este caso es Arganzuela, pero bueno, da igual, podría ser cualquier otro, ¿no? Entonces, es decir, las dos manifestaciones que se han hecho, la de noviembre y la última de febrero, yo creo que tenemos que darnos las gracias todos y todas por el éxito de esa movilización, porque claro, no es baladí que en los momentos actuales salgan movilizaciones con ese número de participantes, porque son las del 8M y yo creo que ninguna más. Incluso hay algunas que van la convocatoria llenas de logotipos, de entidades, de entidades y tal, y después resulta que hay 100 personas en la manifestación. Es decir, eso yo creo que está muy bien, pero hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Estas movilizaciones, este deterioro de la sanidad se produce sobre todo, y hay que tenerlo en cuenta, en los barrios más pobres y más humildes de Madrid, en el sur de Madrid. Se produce sobre todo, y las movilizaciones en Villaverde, en Orcasitas, en Useras, en Carabanchel, la zona de Abrantes, sobre todo. Y voy a hacer también alguna opinión al respecto, ¿no?
no solamente se produce en estos barrios que son más humildes, sino que los centros de atención primaria, el edificio físico y el mantenimiento es muchísimo peor, estoy segura, que en otros barrios de Madrid, que en otros distritos de Madrid. Por poner un ejemplo, en Arganzuela, el centro de salud de Imperial y de Antracita están muy bien, y están justamente en los barrios de urbanizaciones con piscina. Lo digo esto para que veamos el componente de clase que puede tener, ¿no? Sin embargo, hay otro que es el párroco Julio Morate, que es increíble, no hay ventilación, los cubos de reciclaje del cubo amarillo, el cubo tal, están en la entrada en el hall del centro de salud. Hace muy poquito hubo una inundación del centro y justo este centro atiende a clases más humildes y a clases migrantes. Quiero decir que estas cosas yo creo que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Incluso, estaría por apuntar, no lo sé si las compañeras saben más de esto, pero incluso estoy por asegurar que el personal sanitario de estos centros es distinto. El que atiende en el distrito de Salamanca a los que atienden aquí. ¿Por qué? Porque el número de personas, porque las condiciones económicas son distintas y porque seguramente que la lista de personas que tienen que atender seguramente que también es distinta, ¿no? Dicho esto, también creo que el movimiento en sí tiene una serie de problemas, o sea, el movimiento vecinal que tenemos tiene una serie de problemas que voy a señalar ahora, ¿no? Y espero que no se me olviden. Uno de ellos, que yo veo así, es que no hay debate dentro del movimiento. Aquí hay gente del movimiento, porque yo los conozco, de las asambleas y tal, que no sé si coincidirá conmigo o no, pero yo veo que no hay un debate dentro del movimiento, no lo hay. Y tampoco hay una estructura de lucha global y más coordinación, ¿no? Ha sido una respuesta coyuntural el movimiento, porque sobre todo por el tema de la pandemia, que ha supuesto un deterioro más todavía peor del que había, y por el tema de los cierres de los SWAT y de los SAR. Eso es lo que ha provocado este movimiento coyuntural. Pero, por ejemplo, no es de ahora, es un poco lo que ha dicho la compañera, ¿no, Judith? Esto no es de ahora, esto es un problema estructural del sistema. Es decir, por poner un ejemplo que me viene a la cabeza, en el año, a ver qué año he puesto, en el 2014. El 2014 hubo una ocupación literal en el 2014 del Centro de Especialidades de Pontones, de Arganzuela. Hubo una ocupación por Quirón, que antes, en esa época creo que era Capio, ¿no? Que ahora es Quirón. Es decir, que este tema no es de ahora, este tema es una estructura dentro pues, del sistema, que no, yo creo que no lo hemos sabido atajar o no lo sabemos atajar. Por otro lado, también hay una gran diferencia en la organización del movimiento en sí y la respuesta que ha tenido. O sea, yo creo que no han ido de la mano. O sea, en la organización del movimiento es como que está llevado mayoritariamente, ¿no?, por asociaciones de vecinos que tienen unos modelos y unas formas de actuar pues como un poco tradicionales, en el buen sentido de la palabra, pero tradicionales. No son dinámicos, no ha habido una extensión para la gente joven, para las nuevas clases trabajadoras de la gente joven que hay en Madrid. No ha habido para los migrantes. Es decir, estos son algunos de los problemas que yo veo. Un ejemplo así un poco de chascarrillo es que en Atocha, cuando se ha hecho, pusieron a la Bordeta.
pusieron a la bordeta, es decir, que eso indica un poco que somos un poco ya viejos, ¿no? Que esto hay que dinamizarlo, ¿no? A ver, y otro problema que veo es que no se concibe, o sea, a mí la bordeta me gusta mucho, pero en fin, no se concibe esto como una lucha de clases. El movimiento no lo concibe como una lucha de clases, y es que es lo que hay, o sea, es la realidad. Esto es una lucha de clases, se mire por donde se mire, ¿no? Otro problema que hay en la actualidad en el movimiento es justo el momento actual de las elecciones. En mi forma de ver, eso es un problema para el movimiento, porque está enfocado todo en las elecciones y se pueden dar dos casos, o que gane Ayuso o que pierda Ayuso. En cualquiera de los dos casos se necesita una fortalecización y unas sinergias para poder seguir trabajando. En el caso de que pierda Ayuso, yo creo que todos queremos que pierda Ayuso, es evidente, estaría bien porque es una demostración de la fuerza que hemos tenido, de la fuerza del movimiento, pero al mismo tiempo, y perdonad si molesto a alguien, pero al mismo tiempo yo no confío en que este problema estructural que hay, que es un problema del sistema, los partidos institucionalistas o los partidos parlamentarios vayan a trabajar sobre ello. Sinceramente, no lo veo, o sea, lo dudo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque, por ejemplo, se ponen un montón de tweets, montón de retweets de lo mala que es Ayuso, del maltrato, de que nos están matando, ¿vale? Sí, pero ¿y eso nos conduce a cambiar la situación? ¿O es una autocomplacencia y un masoquismo que no nos lleva a ningún sitio? O, por ejemplo, ¿se cuestiona en algún momento el poder? ¿Se le pone entre las cuerdas al poder? Pues yo creo que no, que nunca. Es decir, también hay muchos vídeos hablando de Florentino Pérez, de la multinacional esta alemana y tal. Se ponen vídeos, pero en el momento de debatir, de salir a la calle, no se cuestiona en ningún momento el poder. Entonces yo dudo, sinceramente, que en el caso de perder las elecciones Ayuso, que ojalá las pierda, pero yo dudo de que los partidos parlamentarios y los partidos institucionalistas vayan a cuestionar el poder. Sinceramente que lo pongo en duda, ¿no? A ver, ¿qué más cosas que no quiero que se me olvide? A ver. ¿Qué más cosas? Bueno, creo que hay otras dificultades también que se han dado en el movimiento, que algunas las han apuntado ellas, ¿no? Es decir, esta división que se ha creado entre lo público y lo privado en la ciudadanía. El otro día, repartiendo con mis compis panfletos por la calle, hay gente que dice, no, yo no quiero, si yo soy de la privada. O sea, esta división creo que no nos conduce a nada, ¿no? La división también entre el personal trabajador y el personal usuario. Es una división, otra división más entre atención primaria y los grandes hospitales. Es como que la atención primaria es una cosa, cuando además es una especialidad dentro de la medicina. La atención primaria es una cosa, los grandes hospitales es otra. Y otro problema que también hay y que es fuerte es la división entre las distintas categorías que hay dentro de la sanidad. O sea, en el personal sanitario hay una cantidad de categorías. En un centro de atención primaria hay desde trabajadoras sociales, fisioterapeutas, psicólogos, aparte del personal de limpieza, enfermeras, tal. Hay una diferenciación de categorías tremendas y eso no viene bien para una lucha para conseguir nuestros objetivos, ¿no?
¿Qué más? O sea, el movimiento ciudadano, este movimiento no puede resolver esta situación. O sea, el movimiento solo no puede resolver esta situación que he remarcado, ¿no? Tampoco puede resolver el corporativismo que tiene AMIT. O sea, el movimiento ciudadano no lo puede resolver en sí. Tiene que ser, pues eso, una acción mucho más global, mucho más integradora, mucho más de hospitales, de atención primaria, de centros de trabajo. Es decir, es algo muchísimo más amplio, ¿no? El ejemplo de ADMIT, del sindicato corporativo, me viene también a la cabeza. O sea, yo creo que esto es una estrategia de un sistema capitalista, ¿no? Cuando cae una pieza del dominó, ¿no?, vas viendo cómo caen el resto. Es decir, si están atacando a una clase trabajadora que es como si fuera la burocracia, la aristocracia, burocracia a lo mejor, la aristocracia dentro de la clase trabajadora, que está idealizada, los médicos están idealizados por la ciudadanía. Si cae eso, imaginaros pues las otras categorías laborales, qué es lo que puede pasar, ¿no? O sea, creo que entra dentro de la estrategia del sistema, ¿no? Por ejemplo, hay que recordar, por ejemplo, la huelga. Digo todo esto porque hay también como una especie de ataque que yo no comparto a AMIT, al sindicato AMIT, porque es corporativo. Bueno, pues yo eso no lo comparto, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la huelga de los controladores aéreos. Por ejemplo, en el año 95, en Telefónica se produjo también cuando hubo la segregación de los móviles, es decir, la compañía empezó a segregar todo el proceso de móviles, ¿no?, que es lo que ha dado lugar ahora, ¿no? En ese proceso, los que estaban implicados eran ingenieros de telecomunicaciones, eran personal técnico, o sea, eran técnicos, o sea, no eran administrativos y tal. Y conseguimos que ese problema que tenían los ingenieros de telecomunicaciones no era un problema en sí de ellos, era la segregación de una parte telefónica. Bueno, pues eso se consiguió, que ese conflicto se extendiera por toda la plantilla y que fuéramos a la huelga o que hiciéramos las acciones que hubiera que hacer toda la plantilla. Entonces, digo otra vez, hay que tender el conflicto a otras categorías, a otros espacios, a hospitales, y romper el corporativismo que tiene ADMIT. Es decir, si hacemos este tipo de cosas, ese corporativismo que a lo mejor estamos ya en esa línea un poquito, quizá estamos empezando a hacer eso, ¿no? Y después, otro gran problema que yo creo que es el más complicado de trabajar es la incompatibilidad entre lo público y lo privado. Es decir, no se puede trabajar las dos cosas a la vez. El otro día también una médica me decía, es que la privada le viene muy bien que haya pública, porque cuando un enfermo supone mucho gasto para la privada, la llevan a la pública. Bueno, pues es que eso no se puede, no se puede, es decir, las dos sanidades no pueden vivir a la par. No, son distintas. Es decir, la sanidad privada lo que hace es segregar a la población, justo lo contrario que hace la pública. Y es más, lo voy a leer así, habría que tener una sola sanidad pública para todo el mundo, bajo el control de la gestión de los trabajadoras y trabajadores y de los vecinos y vecinas, porque no proviene no de nuestros impuestos, sino del salario indirecto de la clase trabajadora. Cuando decimos es que la sanidad es gratuita, ¿no? Se dice popularmente, es gratuita. Bueno,
si bien en Madrid la degradación de la sanidad, que es un poco lo que ha dicho la compañera, está relacionada muy directamente con el PP, porque al final es una recolocación del capital que está viendo a ver cómo se recoloca para no perder poder, ¿no? Entonces nosotros tenemos que enfocar la lucha y hacerla, pues eso, una de la clase trabajadora y una lucha de todos los colectivos y la lucha madrileña, porque además no solamente es Madrid, como ha dicho también la compañera, esto se va extendiendo. Es verdad que el Madrid, por la política trumpista que lleva Ayuso, es peor, pero esto se está dando en toda España, en todo el Estado español y también a nivel europeo, o sea, Inglaterra, en fin, que se está empezando a mover en este sentido, ¿no? A ver, no sé qué más. Bueno, y para terminar, ya es la hora, ¿eh? ¿Ya? Bueno, para terminar, no sé por dónde voy. Para terminar, pues se ha salido de la movilización y de la asamblea que hay de vecinos y vecinas una consulta popular en todo Madrid y en todos los pueblos de Madrid. Es decir, vemos esta consulta popular, una movilización en sí. No es que, o sea, sí que es importante, cuanto más gente vote, muchísimo mejor. O sea, es mejor sacar 1 millón de votos a sacar 1000 votos, eso es evidente, ¿no? Pero no creo yo que sea ese el objetivo último. El objetivo último es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, una movilización de todo el tejido social de Madrid, de la clase trabajadora. Da igual que trabajen en hospitales, en atención primaria, en la fábrica tal o en el comercio tal. Lo que interesa es una movilización para conseguir, bueno, pues un poquito poner al poder contra las cuerdas, porque es que si no, al poder no solamente de Ayuso, sino al poder del sistema un poco contra las cuerdas y además crear un poder popular y un movimiento popular que podamos seguir extendiéndolo a lo largo del año, porque esto no va a terminar así. Dos cosas antes de abocarme a ella. Una, qué suerte que todavía ponemos a la bordeta en el himno a la libertad, en muchas manifestaciones, y que los jóvenes cantaban entusiastas, por un lado. Pero antes quería marcar algo que se ha inducido tanto desde el poder, desde los gobiernos, etcétera, que somos usuarios de los hospitales, de la medicina, etcétera. Creo que todos aquí congeniamos en que el derecho es una salud, que la salud es un derecho conquistado con luchas. Es decir, que eso nos da la categoría de ciudadanos, ciudadanas o pacientes. Usuarios somos con la telefonía, con la electricidad, con el gas, que son servicios que contratamos. Se mercantilizó a tal punto la idea de que quienes concurren a un hospital somos usuarios que contratamos un servicio. No, es un derecho la salud y es un servicio público. A tal punto que lo decían las compañeras, hablaban de usuarios. Yo no me siento usuaria. O soy ciudadana frente a un hospital o soy paciente. Y reclamo que los carteles que se han cambiado y tachado atención al paciente, ahora diga atención al usuario. O atención al público. Más, todavía hago una concesión. Pero creo que tendría que volver a reivindicarse el lugar del paciente. El paciente no va alegremente a contratar un servicio de que me corten una pierna. No, tengo una debilidad física que dependo del conjunto de un engranaje de personas, médicos, atenciones, etcétera, que tienen que garantizar mi salud. Y no es un contrato de telefonía móvil de tanta giga. Eso me parece una cuestión muy importante, pero se ha naturalizado. Entonces, bueno, creo que
hay que agregar al contexto de la lucha la idea del derecho a la salud, primer tema. Y como tal, no somos usuarios de derechos, somos absolutamente ejercientes de derechos que se han conquistado por la lucha. Coincido con la compañera en el análisis clasista. Obviamente, el otro día hablaba con una compañera de Torrelodones y me decía, acá no falta nadie, ni pediatras, ni médico de familia, no falta nadie, está todo el mundo vacunado, todo el mundo estupendo, todo brilla, todo está limpísimo. Estoy hablando de Torrelodones, claro. Yo vivo en Carabanchel. Y en Carabanchel, la verdad que las deficiencias son grandes y profundas. Bueno, fundamentalmente eso de lo del paciente y de las ciudadanas y ciudadanos, que es nuestro derecho a la salud, y que tenemos que plasmarlo así en toda la difusión que hagamos para la lucha, para integrar a la gente. No le vamos a decir, usuario concurre a la lucha. No, hombre, no, mujer, ciudadanas, ciudadanos es nuestro derecho. Tenemos que pelearlo. Yo quería preguntar cómo veis la diferencia, por ejemplo, en un país donde la ley de huelga es mucho más restrictiva que aquí en España, como es en el Reino Unido, en Gran Bretaña, en Inglaterra, y que allí el tema del Servicio Nacional de Salud, NHS, es sentido como si te quitasen, cuando lo tocan, como si te quitasen, qué sé yo, las camas de casa. O sea, hay un sentimiento tan profundo de la población de que es algo que es imprescindible, que el gobierno tiene más dificultades. Y no es solamente esto, sino que habéis visto, ahora ha habido, y vuelvo sobre el tema de la dificultad de coordinar huelgas en ese país, de que hay muchos sectores alrededor de lo público que se han puesto en huelga en estas fechas. Y sin embargo, yo no creo, ya esto lo he escrito en otro lado, que un servicio como el servicio, o sea, un servicio público, sí, como es la sanidad pública, que no está mercantilizada, tiene muchos problemas para ganar políticamente contra el gobierno y los poderosos, si no suma a los demás, que son los que permiten que la gente vaya al trabajo, que la gente, digamos, pueda reproducir la vida diaria. Si el metro de Madrid, si los autobuses, si, qué sé yo, no se unen a los temas de la sanidad, es muy difícil crear una relación de fuerza. A Ayuso le da igual que se muera la gente de Carabanchel porque no llega a tiempo para una operación. Se la suda completamente. Porque, como decía la compañera, en aquellas partes de la comunidad que están, que hay gente de niveles económicos superiores, los ambulatorios están muy bien. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, o sea, ¿por qué no existe esa simbiosis con el resto del servicio público madrileño? Por ejemplo, por coger el caso madrileño. ¿Por qué no existe aquí? ¿Por qué están los médicos y los sanitarios solos? Yo quería hacer una pregunta rápida, que es el tema de cómo se percibe, sobre todo a Diana, que lo comentábamos antes de forma un poco informal, de cómo se percibe la huelga de atención primaria desde los hospitales, también la huelga que ha convocado ahora AMITS en marzo, y las posibilidades también de la extensión a la huelga a los hospitales, ¿no? Que bueno, parece que hoy ha habido un pequeño pronunciamiento por parte de la mesa sectorial con la posibilidad y la amenaza de llevar la huelga a hospitales, y también un poco como lo veis, y luego también el tema como de la unión entre vecinos y sanitarias, ¿no? Que es una cuestión como que aceptada y demás, pero luego como en la práctica a veces cuesta como darle forma a eso. Bueno, Marce tiene también muchos ejemplos de eso que ha vivido aquí, y creo que también si tuvierais un hueco estaría bien. Bueno, primero darte las gracias por la aclaración. Es verdad que usuario, pero como que normalmente la palabra cliente es cuando se suele utilizar como que haces uso de un servicio que tú pagas. Por eso sí que se utiliza usuario, pero tomo nota de
tu aclaración. Y al compañero de la sanidad pública, o sea, de que nos uniésemos todos los sectores, yo sí que creo que en España hay bastante sentimiento de que la sanidad pública nos pertenece a todos y que no nos la pueden tocar. No sé muy bien el porqué de que no nos terminamos de unir todos y que no se sumen todos los servicios públicos a una lucha sanitaria, pero sí creo que los españoles en general y la gente que vive en España, residentes, tiene conciencia de lo importante que es la sanidad pública, de ahí estas manifestaciones, ¿no? O sea, con la educación no se llega a hacer este tipo de cosas. Como que hay gente que incluso considera que a lo mejor llevar a tus hijos a un colegio concertado no está tan mal, pero sin embargo con la sanidad no pasa eso. Y yo además, desde mi punto de vista de vivir en Chile, es muy diferente de verdad el hablar con la gente, compañeros y gente que no se dedica al mundo sanitario, de cómo percibe la sanidad, ¿no? Ellos tienen lo ven súper normal que tú entres por la puerta de un hospital y que lo primero que te encuentres sea un datáfono y que lo primero que tengas que sacar sea una tarjeta. Como anotación así un poco anécdota, a mí una compañera me llegó a decir: es que yo no sé por qué si me pido un crédito para comprarme un coche, no me puedo pedir un crédito para operarme de una apendicitis. O sea, imaginaros eso en palabras de un español, o sea, eso es impensable. A ti te dicen eso y te caes de culo, vamos, dices, ¿pero qué dices? Sí, pero que te quiero decir que no, que se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Hay otros sitios en los que no pasa eso, porque están muy acostumbrados a tener una sanidad privada y lo ven como normal. Yo creo que aquí no. El que no se junten y que no haya más movilizaciones, pues es que ya son otras problemáticas, ¿no? Que es lo que hablaba Marce. Pero que tengamos un sentimiento de que la sanidad pública nos pertenece y que es algo que nos importa a todos, creo que sí que estoy. Y con lo que decía, perdona, y con lo que decía Ángel, lo digo porque como me lo ha preguntado directamente, pues es que la verdad... Marce tenía razón, hay mucha diferencia hay mucha separación entre la atención primaria y la atención hospitalaria, parece que no va con nosotros, parece que no va con ellos. Entonces tampoco es que se esté dando, lamentablemente, tampoco es que se esté dando demasiado bombo entre los profesionales a lo que está pasando en atención primaria. Para muestra un botón que ahora mismo se está resolviendo unas oposiciones que llevaban 5 años sin dar las plazas y la gente está eligiendo centros de salud y PAC con la historia que está pasando con los PAC y están como locos en plan de a ver si me dan la nota para el PAC y es como, ¿pero en serio? ¿No sois conscientes de lo que está pasando con el sistema extrahospitalario? O sea, por eso decía que me parece que un reto importante que los trabajadores, sobre todo de la parte hospitalaria, consigamos unirnos con los vecinos y con trabajadores de atención primaria. La idea, y por lo que estamos intentando, gracias a esas movilizaciones, es crear una red entre atención primaria, porque además la atención en un hospital, un 12 de octubre somos 7.000 trabajadores, pero los centros de salud, hay centros de salud muy pequeños, entonces hay muchísima más disgregación, es mucho más difícil que entre ellos se coordinen. Lo maravilloso sería eso, tener como una especie de coordinación entre todos los centros de salud del centro de Madrid y de los pueblos. Y en eso estamos, pero es difícil, es trabajo de poquito a poco, poquito a poco. Bueno, yo quería decir, la compañera esta de Carabanchel, yo estoy de acuerdo con ella. Es decir, la sanidad pública es un derecho, pero no es un derecho per se, parece ser. Es un derecho que hay que seguir luchando por él para que no desaparezca. Y la sanidad privada no es ningún derecho, es un nicho de negocio y de poder. O sea, eso yo creo que lo tenemos que tener muy claro. Y otra cosa también es que hay que romper estos compartimentos estancos, ¿no? De movimiento vacinal por un lado, médicos por otro, hospitales por otro, atención primaria por otro. Yo creo que eso lo tenemos que romper y quizá a lo mejor desde el movimiento vecinal, que yo creo que ya se está apuntando, me parece a mí, ¿no? En esa dirección, ¿no? O sea, cuando vamos pues a los centros a aplaudir a la gente que está en huelga y tal, o a la asamblea que había hoy que va a ir gente de AMIT, y pues
todo eso hay que romperlo y hay que ir a... Pero bueno, hay que empezar quizá poco a poco y a ver cómo lo vamos extendiendo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, la MT apoya también al movimiento vecinal, pero bueno, no solamente hay que apoyarlo, hay que hacer más, ¿no? Pero bueno, yo creo que pues, si seguimos por esa dirección, pues... Yo por comentar de lo que habéis dicho brevemente también, del tema de la simbiosis con otros servicios públicos, en el caso concreto de la lucha de la urgencia rural que comenzó a finales de octubre de este año, sí que contactaron con nosotras tanto de la MT como de taxis de la Comunidad de Madrid para mostrar apoyo también a la movilización, aunque igual sí que tenemos que hacer autocrítica o sea, el desborde es tal con la dinámica de movilizaciones, de hacer cosas y tal, que luego hay cosas que se quedan por el camino, ¿no? Y igual haber contactado más con sectores que se interesaron y que quisieron apoyar, pues también se podría haber hecho y no lo hicimos, pero por estar sobrepasadas las que estamos de alguna forma más metidas, ¿no? O más dinámicas con esta historia. Respecto al tema de la unión entre vecinas y vecinos y profesionales y esta parcelación, ¿no?, que comentas, que yo creo que es verdad que hay que romper con ella, yo sí que percibo que se están dando pasos en estos últimos meses. Posiblemente tenga mucho que ver con lo que se está haciendo desde la movilización vecinal, pero en profesionales sanitarias, tanto de enfermería como medicina, pero más, por supuesto, en medicina, por ese carácter aristocrático que comentáis, ¿no? Hay un discurso que sale siempre, que es un discurso culpabilizador hacia la ciudadanía, ¿no? De no, es que viene, es que demanda, es que tal, es que se cree que yo... que a mí me cuesta muchas veces entender de dónde viene. Y participo en grupos de WhatsApp infernales con la huelga de estos y de Telegram de 900 personas y tal, y llevo meses sin leer un comentario en ese sentido, sino al contrario, ¿no? También es cierto que estamos yo creo que un núcleo bastante crítico de personas que tenemos las cosas claras, haciendo una labor también de hormiguita ahí desde dentro en diferentes ámbitos, y digo en diferentes ámbitos, desde una reunión de amics a un montón de espacios para incorporar este enfoque del derecho a la salud y de la necesidad del trabajo conjunto y del derecho a la participación ciudadana, y de que esto aparte es imposible hacerlo, es que es una necesidad técnica contar con la ciudadanía, tanto para mejorar la salud como para cambiar el sistema que tenemos, ¿no? Entonces, creo que queda mucho por hacer, pero pienso también que se están haciendo cosas que están ayudando a retirar esas parcelas o hacerlas más permeables. Hay una historia secreta que todo mundo oculta sobre cuál es la realidad del sistema que quiere acabar con el capital para arrasar todos los derechos. Y hay una historia que es burda en el sentido del coloquio, en las charlas, en el bar, etcétera, etcétera, que se está llenando de niebla. Y se está llenando de niebla porque no mete en la pelea, en la lucha de clases, fuerza para que se vigile la totalidad de pacientes que tienen que esperar listas con años o muchos meses, y es un secreto del que no se habla. Y como eso, cuando empiezan a decir que este hospital va a atender a los que son de la Seguridad Social y a nosotros que somos
los reyes del mambo, tener por consecuencia que se están riendo de todos nosotros porque están actuando, chupándole todo el trabajo y cobrándole unas fortunas que también son secretas. Es decir, no hay tiempo en los momentos que estamos para un poco, hay que esperar, es decir, hay que mantener un conjunto de que no pasarán. Y ese es el que hay que hurtar. Ese es no sé si me estoy extralimitando, pero que si no hay batalla, no hay ganancia del pueblo. Si antes habéis dicho que un 38% de la población de Madrid, de la comunidad, tiene seguros privados, ¿no? Lo que quería saber yo, si sabéis vosotras, es qué porcentaje del personal sanitario compatibiliza su función pública con la medicina privada. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias a las mujeres que habéis hablado y a las personas que habéis escrito cosas, porque creo que con Marce que el tema, para mí, pues es muy necesario el debate, saber de dónde vienen los barros estos en los que estamos inmersos. Es para mí estupendo ver el tema de la desobediencia civil que has comentado. Y yo lo que quiero decir es que a mí hay una cosa que la verdad es que me enfada, perdonad, es eso de Ayuso dimisión por su mala gestión. No, lo dijo una enfermera de Abrantes hace 3 semanas diciendo que era una cuestión estratégica, lo habéis dicho vosotras. O sea, no, y dices, porque eso de que esto se tiene que notar a la hora de votar, pues que cada cual haga el día de las elecciones lo que crea que tiene que hacer. Yo soy de los que no votan, no por sistema, pero soy de los que no votan. A mí lo que me importa es saber qué peso tenemos, porque hay mucha gente que, yo soy de los que piensan que están ilusionadas. El que se ilusiona tiene el peligro de que se puede desilusionar fácilmente. Quiero decir, si te ilusionas en que, no voy a poner nombres, pero los partidos de la izquierda estupenda y con la risa, pues vete tú a saber lo que puede pasar si ganan. Pero ¿y si pierden y sale Ayuso otra vez? Dices, es que la movida es algo mucho más allá de Ayuso o de Mónica García. O sea, la movida, y eso yo creo que nos da entidad y nos da para avanzar, saber por dónde nos vienen los tiros. O sea, no es una loca trompista, que no sé qué, ¿no? Es que nos vienen los tiros de mucho más allá, que está en Bruselas, que está en el cambio de la Constitución de hace unos años, que dice, no, el gasto tiene que hacerse de esta manera, de esta y de esta, y lo dice Bruselas, y aquí, bueno, lo dejo ahí, Yo quería intervenir en un punto concreto, que es sobre el tema de la consulta, ¿no? Yo creo que lo de la consulta es un paso, después de las 2 manifestaciones tan masivas, muy importante, y que desde luego no está garantizado que salga bien. Porque, como ha dicho la compañera, entre esta marea blanca y la que hubo en 2012-13 hay unas similitudes y hay unas diferencias. Hay unas similitudes de la transversalidad de la sanidad pública, porque aunque hay diferencias, como han dicho compañeras, entre unos barrios y otros, pero yo creo que hay un sentimiento general que, por ejemplo, eso se veía en las columnas. O sea, por ejemplo, en la columna del norte venía gente de la sierra, de clase media alta, tenía pinta, pero con niños, porque no es lo mismo tener para mucha gente un seguro privado que tener la garantía del pediatra en cada momento o tener las urgencias. O sea, que yo creo que aunque haya diferencias de clase y los perdedores si se privatizan no sean los mismos, pero sí que hay un sentimiento transversal que va más allá
de las clases, o sea que incluso en clase media alta defienden también la sanidad pública, y es lo que le da esa masividad que yo creo que es importante. Entonces, las dos manifestaciones han sido muy grandes porque hay un malestar generalizado. ¿Cuál es la diferencia con 2012? Que mientras que la otra vez el activismo estaba centrado en los hospitales grandes y fueron la parte mayoritaria de los que pusieron las mesas, porque claro, en la otra consulta del 2013 hubo 900.000 firmas, o sea, 900.000 votos, y hubo unos 18.000 personas que participaron, porque duró una semana, y en los turnos diversos hubo unas 18.000 personas. Esta vez yo creo que hay más malestar que entonces, de hecho las manifestaciones están siendo más masivas que en 2012-2013, pero en cambio hay menos activismo, el malestar está más disperso, porque como está más concentrado en la población, que como dice la compañera, en los grandes hospitales, entonces la consulta puede salir bien si hay muchas mesas, aparte del tema telemático. Entonces yo creo que es muy importante concienciarse de que hay que echar una mano y todo el mundo apuntarse y participar, porque si no, o sea, según las mesas que haya, el malestar se va a expresar de una manera o se va a expresar de otra. Y entonces eso a mí me parece que es un tema importante, porque ya digo, yo creo que esta vez el malestar es más profundo, porque como ha dicho la compañera la otra vez, fueron los profesionales los que avisaron lo que iba a significar la privatización. Pero esta vez la población lleva 2 años después de la pandemia sintiendo el deterioro que hay, porque es su baza es que sea la gente la que se vaya a la privada. Y entonces ese deterioro que la población está sintiendo, yo creo que es lo que le da esa fuerza y esa persistencia, que es más grande todavía que la otra vez. Pero claro, la autoorganización sigue siendo la base, pero yo creo que hay menos gente que participa que la otra vez en el día a día, ¿no? Sí en las manifestaciones, pero no en el día a día, en la preparación. Y yo por eso creo que en la consulta una de las claves de que salga bien es la implicación de personas activistas que echen una mano, nada más. No, yo enlazo con lo que ha planteado Javier. Yo creo que la consulta es una batalla fundamental, ¿no? Y además debe servir para plantear objetivos estratégicos también al movimiento, ¿no? Entonces, no sé si ya, supongo que habrá un debate sobre las preguntas. Me parece muy importante el contenido de la consulta, ¿no? Es decir, Marce decía que no había debate en el movimiento, pues supongo que por lo menos en la asamblea preparatoria. Entonces quería saber si ya hay algo concreto, ¿no? Porque, por ejemplo, además de cuestionar la gestión de Ayuso, ¿no? Se trata de ir más allá de eso, ¿no? No sé si supongo que se va a plantear algo sobre la privada, ¿no? Es decir, se va a plantear sanidad 100% pública, se va a plantear ni un euro público para la privada, y luego también algo que sería también fundamental y que en el pasado también se planteó, que era el blindaje constitucional del derecho a la salud, y a una salud, a una sanidad pública, ¿no? Entonces yo creo que eso sería interesante que podáis contar quienes estáis más metidas. Y luego el tema de la población migrante, ¿no? Es decir, si se va a hacer un trabajo específico, ¿no? Porque yo creo que en los barrios, sobre todo en los barrios donde hay esa población migrante, es muy importante, ¿no? Es decir, que se les implique en la movilización y en la consulta en particular, ¿no? Es decir, por supuesto, insistir en la dimensión universal, incluyente, evidentemente, independientemente de la condición regular o no de esas personas, ¿no? A ver, de la compatibilidad de los sanitarios, yo creo que, o sea, no sé un porcentaje seguro y no creo que sea tan fácil encontrarlo. Lo voy a buscar porque me parece interesante, pero no creo que sea fácil. Sí que es verdad que en atención primaria, por ejemplo, no suele haber doblajes, eso, público-privado, y en el hospital depende de los servicios. En quirófano en concreto sí que hay bastante doblaje de ese tipo. O sea, la mayoría dependiendo ya de las especialidades, pero la mayoría de los cirujanos plásticos, por ejemplo, operan en hospital privado y en el público. La mayoría de los maxilos también, la mayoría. Ahí sí que hay más, pero no hay un porcentaje, no te sabría decir.
Y de lo que decía el otro compi, claro, o sea, claro que no es una mala gestión, es maravillosa para los intereses que les interesan, gestionan genial. Claro, la historia está en que salgan los que salgan, tendremos que seguir insistiendo en que no se nos quite este derecho que tenemos y revertir todo lo que han hecho. O sea, tendremos que seguir en las calles y tendremos que seguir con estrategias y tendremos que, por eso me parece interesante lo que decía Marce, de hacer un movimiento que no se quede solo en esto, o sea, que siga y que sigamos de una manera unificados y trabajando y teniendo unas redes que nos permitan enseguida movilizarnos. A mí me parece interesante, por ejemplo, en Carabanchel, en lo del centro de Abrantes, ¿no? Que fue como los primeros que saltaron, corrígeme si me equivoco, pero es que, claro, ellos venían con asambleas vecinales desde el 2011. Entonces, ¿qué pasó cuando...? De la Asamblea Popular de Carabanchel. Eso, sí. ¿Qué he dicho? Pensé que... APC, no. Vale, APC, vale. Ellos venían con esa asamblea no desde el 2011, entonces estaban más o menos organizados. ¿Qué hicieron? En el momento en el que se levantó el primer confinamiento de la primera ola, tuvieron una asamblea con los profesionales del centro y entonces enseguida arrancaron y de ahí viene. Pero claro, es que llevaban con un curro detrás de muchos años y con mucha red ya hecha. Entonces la idea es esa, ¿no? O sea, que tenemos que conseguir eso a mayor escala. Pues, a ver, comentaba aquí el compañero que hay que saber por dónde vienen los tiros, ¿no? Estamos en esta semana en el primer aniversario de la guerra de Ucrania y bueno, pensaba comentar antes, no lo he hecho, entonces lo voy a hacer ahora. 12.000 millones de euros europeos se han ido a armamento, en total 30 y pico mil millones a la guerra. Son recursos que van, que se destinan a armamento y a la guerra y que no van a otros sitios como es al mantenimiento de los servicios públicos. Entonces yo creo que dentro de ese romper parcelas también está el establecer conexiones y vínculos con lo que pasa a nuestro alrededor hoy en día y tenemos un contexto muy complicado de aumento de la inflación, de carestía de la vida, de deterioro de condiciones, de desahucios otra vez en masa y eso está ocurriendo sin que tengamos ahora mismo los planes de austeridad que tuvimos en la crisis de 2008, que habrá que ver en el año 2024 porque con motivo de la pandemia se suspendió el Pacto de Estabilidad Presupuestaria Europeo y las legislaciones, digamos, equiparables españolas, como puede ser la Ley Montoro. Pero habrá que ver en el 2024 qué pasa y lo que puede suponer en impactos sociales y especialmente sobre las clases más desfavorecidas, ¿no? Pero sobre todo el mundo. Entonces yo creo que ante eso lo que queda es buscar esos vínculos, esas redes y más allá de elecciones, efectivamente, ir tejiendo y ir generando también poder desde abajo para poder plantear alternativas y redes de apoyo ante lo que se nos viene encima. Y dentro de eso, o sea, en la salud, influyen un montón de factores, ¿no? Y más allá del sistema sanitario, o sea, es más importante el peso de las condiciones socioeconómicas, de la vivienda, del entorno, de lo que llamamos los determinantes sociales de la salud. El sistema sanitario es solamente una parte de ellos que tiene un impacto menor, pero aún así los servicios públicos, no solamente el sanitario, tienen precisamente un efecto de mitigar las desigualdades, ¿no? Y de un efecto solidario de redistribuir recursos también. Entonces, es importantísimo que defendamos ese derecho a la salud, ese derecho a la atención sanitaria, a los servicios públicos y que nos las ingeniemos para seguir en ello. Bueno, una de las cosas importantes que creo que hay que reivindicar también es una ley de salud pública y blindar esa ley de salud pública, blindarla. Igual que tampoco se propone en ningún momento recuperar
para la pública, todos los hospitales que hay, todos los terrenos que se han dado que son públicos, se han dado para hacer hospitales y ahí están. Y parece ser como que nadie los reclama, ¿no? Para la sanidad pública. Y otra cosa que no sé si queréis que os lea la pregunta. Esta tarde seguramente que ya la habrán aprobado o habrán hecho alguna modificación. Si estáis interesados, pues os la leo y si no, pues... ¿Sí? Es un poco larga. A ver, se va a crear una web y yo creo que hay gente que ya está trabajando en ello y yo quiero pensar que esa web tenga un contenido un poquito más político y más reivindicativo, no sé, quiero pensar en ello, ¿no? En eso. A ver, la pregunta es, ¿estás de acuerdo en exigir al gobierno autonómico como tarea prioritaria la financiación necesaria que permita el aumento de la dotación de personal y medios necesarios de los centros de salud de atención primaria, servicios de urgencia urbana, SUAT, servicios de urgencia de atención rural, SAR y hospitales públicos de la Comunidad de Madrid para recuperar una sanidad pública de calidad y universal? ¿Sí o no? Es un poco larga. A ver, es que también se ha intentado como agrupar a varios sectores de la sanidad, ¿no?